Así. We are gathered here, traces holding in a shelter by the Greyhound station down Old Trenton Lane. And I stood over here, but they never learned or learned to get in. Please forgive yourself for you might in your face. Just come inside and sit yourself. Well, the Bible say what say, be a good chief, but the TV and the corn screen, you're not welcome. On a poster, she greets the time. Our Lady of the Cross beside a golden throne. Say, say, forgive yourself for you. Come inside and set yourself. Come inside and set yourself. Bienvenidos todos. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, maestro Ítzaro. Gracias. Vamos a comenzar. Hacía bastante tiempo que no nos veíamos, casi 2 semanas. Claro. Y estuvo bastante activo el WhatsApp. Así que aplausos para todos. Buenos estudiantes. Bien, vamos a comenzar como lo hemos hecho hasta ahora. Una idea de esta ex profesora en este sueño, hacer un reforzamiento, un recordar la última clase, y la última clase que hizo Ítzaro fue acerca de los niveles. Entonces, mi querida amiga y maestra Susi, le pedí que hiciera el resumen, y bueno, estamos abiertos a escuchar el resumen de los niveles. ¿Qué entendimos por los niveles de la última clase que nos entregó Ítzaro?
Y aquí atento, Ísaro, porque aparentemente pueden haber errores. Sabemos que el tema de los niveles no es fácil de comprensión y es la base para comprender el curso. Aquí Susi nos va a explicar el tema, digamos, la metodología del curso, porque el curso tiene una metodología para entender. No cualquiera puede entender un curso donde están los niveles. No podemos leer un libro así en forma lineal, sin entender la base que son los niveles. Así que, amada y querida Susi, el espacio es suyo. Hola a todos, queridos hermanos. La verdad es que yo soy en este personaje, como dicen ustedes, de este mundo, yo Susi, soy no se menos. escucha, no se escucha. Yo sí la A escucho. ver, ¿Sí me escuchan? no, no se escucha. Yo sí. ¿Eres tú? Sí se Vamos a tener que escucha llamar a bien. la Ángela. ¿Se escucha bien? Dicen. No se escucha. Sí, se Sí escucha, se yo lo escucha, escucho bien Adela. también. Adela se Sí, escucha. solo Adelita no te escucha. O yo soy la que no escucho. A ver, capaz que sea yo la que no escuche. A ver, Itzaro, ¿escuchan a Susi? Yes. Sí, sí, todos los demás Ya. escuchamos. ¿Tú, Adelita, ¿Qué me escuchas pasó? a mí? Ah, espera, un momentito, un momentito, un momentito. Please. No hay problema. Ah, ya sé por qué. Está vinculado con el micrófono acá, con el parlante para... Oh, Tienes bloqueada la Susi. ahí sí. Esperen. ¿Se entiende? Ahora sí, lo que pasa es que yo soy neófita en tecnología y estoy en otra casa. Ahora sí. Dale, Susi. Bueno, Disculpen. no, para nada, todo está bien. Corten, toma 2. Ok, vamos. Ahora sí. La verdad, como les estaba contando un poquito al principio, yo voy a hacer un resumen, estudiando un poco lo que en el chat y en las lecturas y todo. Así que ustedes, como son generosos, mis hermanos, y el amor es más poderoso, me van a decir, me van a corregir lo que tengan que corregir. La verdad es que yo soy una nueva estudiante, hace como un poquito más de un año que estoy sistemáticamente haciendo las lecciones, leyendo y estudiando. Antes, la verdad, lo hacía en forma muy saltada y, y la verdad es que ahora el impulso de ustedes, el amor de ustedes me ha llevado a la sistematicidad y a seguir avanzando. Así que muchas gracias por eso. La verdad es que no hemos pasado del prefacio, pero eso, como bien lo dijo el maestro Itzaro, lento pero seguro, así que, y ahí hemos ido asentando hartas cosas que yo tampoco tenía muy claras y que nos han servido. Como dice la maestra de la Ananda, la verdad es que el chat es una escuela muy activa y muchas de las inquietudes que ustedes plantean ahí, creo que es la inquietud de muchos de nosotros. A veces dice, "Oh, eso mismo lo hubiera preguntado yo", y ellos están preguntando. Así que muy bien, he aprendido mucho de ustedes. Bueno, en las primeras líneas del primer párrafo del prefacio una fundamentación de la metafísica del curso, porque es un curso, entonces por eso somos estudiantes, es porque a lo mejor como yo soy profesora, y como casi siempre que uno quiere estudiar algo tiene que encontrar una metodología, un método para aprender algo, o desaprender en este caso y volver a aprender. Entonces, tiene en la medida que hemos ido aprendiendo, una metafísica importante que entender como conceptos fundamentales. Y hay una línea que siempre el maestro Itzaro la repite y que es como un mantra, y nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Entonces, cuando empezamos a andar por el mundo, los niveles, los cuerpos y todo, en realidad estamos en el nivel de lo irreal. Y dice, nada real puede ser amenazado.
Entonces, es una frase que fundamenta un poco lo que hemos ido haciendo y hemos ido repitiendo. El curso de milagro establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. O sea, eso siempre estamos aquí llamados a poder establecer cuándo estamos en estos niveles que tanto se nos enredan de repente. El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. Parece simple, pero qué enriquecido y qué hermoso es que lo pudiéramos aceptar. Y como es un curso y tiene hartos conceptos de metafísica, y la metafísica va más allá, por eso que nos cuesta mucho entender, porque nuestro pensamiento generalmente no es muy abstracto, y entonces nos lleva a un nivel distinto, a empezar a desaprender para aprender. Entonces, asentando la metafísica del curso, el curso enseña en una comparación de dos niveles. El primer nivel, que ya varias veces el maestro Ísaro lo ha explicado, es el contraste entre el conocimiento y la percepción, entre la realidad y el sueño. En el sueño estamos nosotros y por eso siempre decimos no pasa nada, po. Y el maestro Ísaro y todos nosotros nos autoperdonamos constantemente y nos corregimos y podemos seguir adelante, porque en realidad no está pasando nada. Porque ahí dice que el primer nivel es el contraste entre el conocimiento y la percepción, entre la realidad y el sueño. Cuando alcancemos el conocimiento, no vamos a necesitar a ningún maestro, y a ninguno de nosotros no creo, pero falta harto. En una clase el maestro Ísaro dice, aunque estemos 1000 años, dije yo, chuta, me está dando esperanza el maestro Ísaro, aunque estemos 1000 años, vamos a pasar al conocimiento y después está el nivel 2, y el nivel 2 que tiene que ver con el sueño y solo con la percepción. Ahí no hay conocimiento, no hemos alcanzado nada. Es el contraste entre el ego y el Espíritu Santo. Y ahí está, en el fondo, como yo lo entiendo, la metodología del curso, cómo nosotros podemos adiestrar nuestra mente para ir corrigiéndola. Somos mente, y para ir corrigiéndola, entonces, desde la percepción errada versus una percepción corregida. En el fondo es una metodología, no es que la mente esté dividida entre el ego y la mente aquí, pero es una manera, es un método, por eso que es un curso. Nos enseña cómo, en el fondo, encontrar el camino hacia el conocimiento, hacia la divinidad, hacia Dios, hacia como siempre dice, como lo queramos llamar. Este contraste entre el pensamiento errado y el pensamiento correcto es lo que está en el segundo nivel. ¿Ya? El primer nivel es el conocimiento, el mundo real. Cuando alcanzamos el conocimiento de la no dualidad, no es el cielo, como dicen, todavía no llegamos tan alto, pero hay conocimiento, así como lo entiendo yo. El mundo real es haber aceptado la corrección por completo. Claro, nos falta porque siempre andamos como nosotros, yo siempre con ustedes, que los leo en el chat y leo el curso, y con Adela, siempre estamos diciendo, ya nos bajamos al segundo nivel, ya vamos en el subterráneo, ahora sí que estamos mal. O sea, ya por lo menos estamos distinguiendo cuando estamos equivocándonos y eligiendo equivocadamente. Y eso es importante, un paso importante. Entonces, en el segundo nivel está entre dos sistemas de pensamiento, un pensamiento del ego y el pensamiento del Espíritu Santo. Y es ahí donde hemos seguido ahondando el maestro Ísaro muchas veces con una explicación acerca de los niveles para poder encontrar esta base del pensamiento correctivo. Que tiene fundamento del conocimiento, pero que no es el conocimiento. Ahora yo entiendo que para allá hay que caminar, o sea, cuando hablan de la iluminación, es una tarea mucho más grande, aunque el maestro Ísaro a veces dice que basta con una pequeña dosis de buena voluntad, o dice a veces frases como no necesito el curso, no necesitaría nada, necesitaría un breve instante para iluminarme.
Y eso, maestro Isero, me da mucha esperanza. Digo yo, como yo soy como ya viejita, digo yo, como decían en el Chavo del 8, 0 por bruta, ¿cómo me van a dar un 0? Digo yo, ¿cómo voy a no ser capaz de aprender? Porque esto, como dicen ustedes, es todo o nada. Y tener la paz, una paz y el amor de Dios como única meta, lo encuentro fantástico. O sea, es como, ¿y qué estoy haciendo aquí sufriendo y pensando puras estupideces cuando puedo estar en el amor y la paz de... Ahora, esto es un poco lo que nos ha ido explicando el maestro Itzaro, y el nivel 2 para nosotros es un salón de clase. Un salón de clase, por supuesto, aquí hay peticiones de amor, y hablamos de los amores especiales, del odio especial y todo lo que se da en este nivel. Aprendemos a perdonar para poder ir avanzando. Eh, Aquí aprendemos a perdonar y aprendemos el amor con minúscula todavía, porque no es el amor divino, pero aprendemos el amor. Y yo solamente de lo que quiero citarles 12 partes de una lección 189 que a mí me da mucha paz y esperanza, y una parte de la lección 155, que no los quiero aburrir más porque seguramente ustedes van a poder corregirme, pero esto me da mucha esperanza a mí de que hay otra manera de ver el mundo, hay otra manera que nosotros y todos, toda la unicidad, podamos vivir, no en este mundo que, como dicen por ahí, también lo ha dicho el maestro Isero, ¿por qué trabajar por lo perecible? El otro día decía, si te compra un auto le va a durar re poco porque en la esquina lo van a chocar, y eso sería, entonces de repente nos perdemos de lo esencial. Y en la lección 189 dice, así pues, no elegimos el camino por el que vamos a Él, pero sí elegimos que Él venga a nosotros. O sea, su amor se abrirá paso por su cuenta en nuestros corazones serenos y nuestras mentes abiertas. Wow, yo quiero tener el corazón sereno y la mente abierta. Para eso estoy trabajando, por eso estoy aquí con ustedes, porque creo que hay una mejor manera de avanzar. Y la lección 155 que dice, hazte a un lado con fe y deja que la verdad te muestre el camino. No sabes dónde vas, pero uno que sabe te acompaña. Deja que Él te guíe junto con los demás. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino, pues deseo recorrer el camino que me conduce hasta Él. Amén. Es todo lo que puedo compartir con ustedes, hermanos, del prefacio. Gracias, Susi, hermoso. Ahora veamos qué dice Itzaro, si está bien dividido los niveles, los contrastes. Gracias, Susi. Muchas gracias, Susi. Está muy bien explicado lo de los niveles. Voy a silenciar. Ahora sí. Bien, creo que estaba muy bien explicado. Fue un resumen muy completo sobre lo que son los dos niveles de enseñanza. Estos dos niveles los enseñaba Kenneth Wapnick. En el curso, de hecho, no habla de dos niveles. Jesús no habla de dos niveles. Esto solo lo comentaba Kenneth Wapnick. Fue capaz de reconocer que no todo el curso se debía tomar de manera literal, que había muchas metáforas y que habían frases explicadas en distintos niveles. Esto nos ayuda mucho a entender la base teórica de este curso, porque tenemos una mente muy acostumbrada a la dualidad. Entonces, estamos muy acostumbrados a llevar la atención afuera. Y cuando entendemos de qué se trata la corrección y estos dos niveles, nos ayudan mucho para tomar una nueva decisión, para sentarnos en la butaca del cine, es decir, identificarnos con la mente tomadora de decisiones y poder elegir correctamente. Porque muchas veces hay una tremenda confusión entre la mente correcta y el cielo, o el conocimiento. Y es preciso corregir esa confusión
porque vamos a creer que aquí en el sueño se experimenta el cielo. Y Jesús incluso en algunas partes dice el cielo está aquí, pero no se debe tomar literal, en especial en algunas lecciones del libro de ejercicios. No se deben tomar literal, pero sí lo que se debe tomar literal es que el cielo está aquí, aquí en el cielo, no en el sueño. Jesús cuando dice eso habla desde el cielo, no desde el sueño. Entonces, lo máximo que podemos experimentar en el sueño dentro de la percepción es una percepción corregida, o lo que llamamos el mundo real. En el mundo real percibimos el sueño, sentimos, tenemos todavía al parecer sentidos físicos, pero no nos los tomamos en serio. Nos damos cuenta de que todos los sentidos físicos mienten, que todo lo que estamos percibiendo es una mentira y no lo atacamos, tampoco lo justificamos, no hacemos un ídolo de ello, simplemente lo miramos con la tierna mirada de perdón de Jesús. De esto se trata todo un curso de milagros. En el curso hablamos mucho de que todo lo que estamos experimentando aquí es solo un sueño, una ilusión, una película, algo que no es real, que no está ahí, algo irreal. Sin embargo, muchas veces esto nos provoca cierta confusión, incluso cierta crisis. Yo suelo hablar de la crisis de los estudiantes del curso, porque teóricamente sabemos que nada aquí es real, teóricamente sabemos que todo aquí es un sueño e incluso lo aceptamos mental teóricamente, pero hay una parte de nosotros que se resiste y se resiste muchísimo, que tiene temor, mucho pánico a aceptar del todo esta idea de que esto es un sueño, de que mi cuerpo no existe, de que los cuerpos alrededor mío no existen, de que el planeta o el universo no existe, de que el cosmos de tiempo y espacio no existe. Teóricamente sabemos que eso es cierto, pero hay una parte de nosotros que se resiste mucho, que tiene mucha inquietud y una crisis interna, que a veces sale a flote y la notamos o a veces la mantenemos ahí más oculta. Es preciso ver esto, porque si no nos enfrentamos a esta crisis, es decir, a esta sensación de que se me está desarmando la escenografía, esta sensación de que se me está cayendo el mundo en sentido metafórico, si no tomo contacto con ello con mucha honestidad, no voy a poder ir hacia el siguiente paso, hacia lo que viene más allá de entender que todo esto es un sueño. Y lo que nos va a ayudar a dar ese siguiente paso es el perdón. El perdón es la clave de un curso de milagros. El perdón o el milagro. El milagro y el perdón en ciertos ámbitos son lo mismo. Es corregir la mente, mirar correctamente. En lugar de ver con condenación, miramos con bondad, con perdón, con misericordia. Esto es el milagro. Y esto es el perdón, el instante santo. De esto se trata el curso. El curso no se trata de intentar esforzarme por reconocer que todo aquí es una ilusión o que es un sueño. No me va a servir de mucho. Sí, teóricamente lo debo mantener ahí subyacentemente en mi mente. Pero lo que me va a llevar a la experiencia de paz, de instante santo, de reconocer que nadie me hizo nada y que esto es un sueño, es la ternura, la dulzura, la bondad, ese pensamiento de perdón, ese pensamiento de aprecio, de unión con mi prójimo, es decir, donde ya no le condeno a mi hermano ni le quiero ver separado de mí, sino que le veo como uno conmigo, o al menos reconozco que ambos somos iguales. De hecho, Ken Wapnick decía, en el sueño es imposible experimentar la unicidad, lo que sí se puede experimentar es la igualdad, y la igualdad es el reflejo de la unicidad. Lo que experimentamos en el instante santo y luego también en el mundo real o la iluminación es reconocer que todos nuestros hermanos son exactamente iguales a nosotros, que todos tenemos un tomador de decisiones y dos sistemas de pensamiento entre los que elegir, que uno es el error y el otro es la corrección, y que el error es solo un error, no un pecado. Y en la medida en que nosotros elijamos la corrección, vamos a mirar como en verdad son nuestros hermanos, inocentes, santos, puros, perfectos. No en el nivel de los cuerpos no son perfectos. Lo que es perfecto es el espíritu. Y de una forma literal no se puede ver el espíritu. Ver el espíritu es una metáfora. Quiere decir reconocer la inocencia de mi hermano. O ver la faz de Cristo. Ver la faz de Cristo tampoco es literal. Ver la faz de Cristo se refiere a reconocer la ausencia de pecado de mi hermano, porque solo así voy a poder reconocer mi propia ausencia de pecado. Esto es la base de este curso. La base de este curso, una vez más, no es esforzarme por reconocer que todo aquí es un sueño. Eso llegará, esa experiencia llegará luego de que yo haya tenido la pequeña dosis de buena voluntad, es decir, la disponibilidad de ser corregido y mirar con perdón a mis hermanos o a todo el mundo.
Entonces, para repasarlo una vez más, pero esto quede claro. Muchas veces nos agobiamos y uno dice, pero ¿cómo voy a reconocer que todo esto es un sueño? Si para mí parece muy real. Bien, Jesús no nos lleva de inmediato a reconocer que todo esto es un sueño, simplemente nos lleva a cuestionar los pecados de nuestros hermanos, cuestionar el hecho de que ellos sean culpables o pecadores, cuestionar el hecho de que haya daño o pecado. Esto es de esto se trata el curso. Cuestionar mi percepción de lo que mi hermano hace o de lo que ocurre en el mundo. Cuestionar mi ataque, hacer a un lado mi ataque. De esto se trata todo el curso. Cuando hacemos a un lado el ataque, de hecho Jesús en alguna parte del texto nos dice, no tienes idea del alivio, el descanso y la paz que se sienten de estar en presencia de tus hermanos o de ti mismo sin ningún tipo de juicio alguno. Y luego nos dice, de hecho, pierdes todo el sentido de lo que son tus hermanos cuando los juzgas. Solo al abandonar los juicios puedes reconocer quiénes son tus hermanos. Son el Cristo, el Santo Hijo de Dios. Así que todo lo que debemos hacer es simplemente disponernos a abandonar el ataque, el resentimiento, el rencor, el odio. Y los pensamientos de especialismo, de, por ejemplo, atracción, deseo, ídolo de amor especial, también es un ataque. Esto muy pocas veces lo examinamos y es algo importante a examinar también porque muchas veces alguien como estudiante del curso se dedica a observar todos sus pensamientos de juicio, de ataque, de resentimiento y hacerlos a un lado, pero no se dedica a observar todos los pensamientos de atracción o deseo o de placer que son básicamente un intento de sustituir el amor de Dios. Y es aquí donde muchos chocan y dicen, pero ¿por qué tengo que abandonar eso si no me hace nada, ningún daño? Y Jesús nos dice, cada vez que tú crees que algo aquí es importante o que te pueda dar felicidad, paz, alivio o disfrute, estás yendo en contra de tu Padre, estás afirmando que Dios está muerto y que Él no te puede dar ese disfrute, ese gozo o esa paz. Entonces, cada vez que hacemos un ídolo aquí en este mundo, y creo que algo, sea lo que sea, cualquier cuerpo, objeto, logro, situación o lugar, cualquier cosa aquí en este mundo, si creo que me puede dar felicidad, paz, alivio o descanso, estoy diciendo que Dios no me lo puede dar. Muchas veces entramos en conflicto, pero cuando entendemos la ganancia que hay de entender y aceptar esto, eh, dejamos a un lado la confusión de niveles, porque aquí es fácil mantener esta confusión de niveles donde creemos que Jesús nos está obligando a abandonar en el mundo las cosas que creíamos que nos hacían bien. Por ejemplo, comer, respirar, caminar, conversar, relacionarnos con personas, etc. Entonces Jesús no nos está pidiendo que dejemos de hacer cosas en el mundo. De hecho, ni siquiera, literalmente, ni siquiera estamos haciendo cosas en el mundo porque el mundo no existe. Sin embargo, Jesús nos pide ver de otra manera. Ni siquiera nos pide, nos enseña, nos dice, hay otra manera de ver esto. Cuando tú quieras, la puedes aprender conmigo. Esta otra manera no solo es abandonar el resentimiento y el odio, también es abandonar el deseo, el especialismo, los ídolos de amor especial, pero solo en la mente. Una vez que los abandonamos en la mente, seguimos nuestra vida común y corriente, nos relacionamos con nuestros hermanos aquí en el mundo y hacemos todo lo que cualquier persona normal con sentido común haría, pero ya no intentamos sustituir el amor de Dios. Hay una línea preciosa en el canto de la oración que dice, los que conocen la bondad de Dios oran a Él sin temor, y los que oran sin temor no pueden sino llegar a Él. Es decir, cuando alguien reconoce que lo único importante es el amor de Dios y se conecta en lo posible con ese amor, se da cuenta de que nada aquí puede reemplazar ese amor y puede llegar inmediatamente a Él. Llegar inmediatamente a Él es, por ahora, el instante santo, donde reconocemos que somos uno con el Padre como reflejo de la perfecta unicidad o del conocimiento. Es decir, el instante santo no es la experiencia de total unicidad, sino el reflejo de esa experiencia que es paz, donde todavía percibimos, pero percibimos en paz. Y para percibir en paz debemos aprender a hacer a un lado todos los ídolos de odio especial y de amor especial sin sensación de sacrificio. Los abandonamos solo en la mente y solo los abandonamos porque nos conviene abandonarlos. Esto no se debe tomar como un sacrificio o un martirio. Primeramente, una vez más, no se nos pide abandonar las cosas en el nivel del cuerpo, en el nivel físico, solo abandonar la inversión mental. Y abandonar la inversión mental no debería por qué conllevar tristeza o sacrificio, si bien por lo general sentimos esa sensación de que estamos perdiendo algo.
Jesús nos dice, hay algo mejor, hay algo mucho mejor, hay algo infinitamente mejor y no se te va a quitar nada de tus sueños, no se te van a quitar tus ilusiones. Nunca las tuviste de comienzo, en realidad nunca estuviste aquí en este sueño, pero simplemente se te va a enseñar a mirar correctamente el mundo, donde puedes recordar y llega el canto del ángel heraldo, como se nos dice en el curso, esa chispa divina en nuestro corazón, en nuestra mente en realidad. Corazón es una metáfora. Llega ese recuerdo de que hay algo más, hay algo mucho más grande que esto, hay algo que me va a dar una paz que no me va a traicionar. Jesús nos dice aquí, todos los ídolos te los inventaste para que te traicionaran, es decir, todos los ídolos se van a hacer polvo, se te van a caer los ídolos, todo aquí es temporal y va a volver a la nada de donde provino. Pero hay algo que nunca te va a traicionar ni te va a abandonar, no te va a decepcionar. Por ahora es el Espíritu Santo para nosotros, el que representa un infinito amor, un infinito amor a través del cual miramos tranquilamente el mundo a nuestros hermanos y reconocemos la santidad del Hijo de Dios y la unicidad con el Padre. Así que bueno, en resumen de lo que es el perdón y por qué nos conviene perdonar y por qué no nos conviene no perdonar, la experiencia es hermosa, de una paz muy tranquilizadora. Sin embargo, todavía le tenemos mucho miedo, resistencia y rechazo. Y Jesús tiene y bondadosamente nos extiende la mano y nos dice, hermano, no hay nada que perder. Es solo ganancia esto y te pido que confíes. Bien, si hay alguna pregunta la pueden hacer y si no podemos continuar con el texto del prefacio. Adelita, ¿tú te acuerdas dónde quedamos en el texto? Habíamos terminado el párrafo Parece 3, que ¿parece quedamos, de qué postula? ¿O íbamos en el...? quedamos aparentemente en el segundo, no, íbamos a comenzar el tercer párrafo, pareciera, que dice del Ya conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas. Bueno, para ¿quién? reforzar un poco, puede Sí, ser. vamos a repasar con ese párrafo, vamos a continuar. Dice, recordemos que estamos en la parte del prefacio que dice ¿qué postula? Y vamos a comenzar del párrafo 3. Dice, del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. Cuando Jesús dice que del conocimiento surge o nace un sistema de pensamiento, debemos recordar que en el conocimiento no hay sistema de pensamiento, pero el sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo proviene del conocimiento, es decir, proviene del amor de Dios en el cielo. Jesús nos dice que en el cielo, en la realidad, en el conocimiento, no existe el perdón, no tiene sentido el perdón. Sin embargo, en el sueño de percepción sí tiene sentido y es el reflejo del conocimiento. El perdón es lo más cercano al conocimiento, si bien no lo es, lo refleja perfectamente y está en perfecta armonía con él. Entonces, el perdón no es el amor de Dios, pero proviene del amor de Dios. Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios, porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. La voluntad de Dios, ahí está esta famosa lección 101 que dice, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Adelita la conoce bien, ¿cierto? Esta lección nos habla de la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios realmente solo existe en el cielo. A pesar de que Jesús nos dice que la voluntad de Dios se hace tanto en la tierra como en el cielo, esto es una metáfora. Lo que ocurre en la tierra, y cuando hablamos de la tierra, no estamos hablando del planeta Tierra, sino que es una metáfora para hablar del sueño de tiempo y espacio, el universo, el cosmos de percepción. La voluntad de Dios se hace tanto en la tierra como en el cielo, tanto en la realidad como en el sueño, porque en la realidad la voluntad de Dios es perfecto amor, es que su Hijo extienda ese amor. Dios se extendió a sí mismo como amor y creó al Cristo, el Hijo de Dios, que somos todos como una solamente, un solo espíritu. Y lo creó con la misma capacidad de Él, del Padre, para poder extenderse a sí mismo. Y de hecho, por eso es que hablamos de las creaciones del Hijo.
Las creaciones del Hijo son la extensión del amor de Dios en el cielo. Esa es la voluntad de Dios. La única voluntad de Dios real, la única que existe es que el Hijo extienda el amor en el cielo. Extender el amor o crear o co-crear con Dios no tiene nada que ver con cuerpos o formas. Cuando hablamos de crear o de co-crear, no tiene que ver con el sueño. Tiene que ver solo con el cielo, la realidad del conocimiento, donde no hay cuerpos, no hay percepción, no hay tiempo, no hay espacio, no hay cuerpos, no hay figuras, no hay contornos, no hay nada de lo que podamos imaginar. No hay imágenes, no hay sonidos, no hay sentidos, ni siquiera hay conciencia de algo. Simplemente se es la experiencia del ser y del amor, y es algo que realmente es inefable, no se puede explicar del todo con palabras. Pero la creación y la co-creación solo corresponden a ese ámbito, y esa es la voluntad y la única voluntad de Dios. Ahora, Jesús nos dice que aquí en el cielo se hace el reflejo de la voluntad de Dios, y el reflejo de la voluntad de Dios es el perdón. El perdón, creo que es la lección 121 que dice, el perdón es la llave a la felicidad, y la 101 nos dice, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esto quiere decir que la voluntad de Dios para mí es que practique el perdón. No porque sea una obligación, no porque Dios me lo esté imponiendo, no porque sea un requisito previo para ser el Hijo de Dios. Somos el Hijo de Dios, somos la santidad misma, somos el amor de Dios. No tenemos que hacer nada para ser lo que somos. Sin embargo, solo a través de la práctica honesta del verdadero perdón podemos llegar a reconocer, recordar quién somos. Para repasar esto, cada uno de nosotros, sin excepción, todos en la filiación, son el Cristo, el Santo Hijo de Dios. Y no tiene que hacer nada para ganarse el nombre que Dios les dio. Cuando hablamos del nombre no es un nombre literal, sino la identidad del amor de Dios, de la realidad. No tenemos que hacer nada para ganarnos el título de el Hijo de Dios. Somos aquí y ahora ya el Santo Hijo de Dios siempre, eternamente, y eso no puede cambiar, nunca va a poder cambiar. Sin embargo, hay que dar un paso atrás y reconocer que estamos locos, estamos soñando, estamos dormidos y no reconocemos la verdad. Y el no reconocer la verdad no nos ha traído paz, de hecho, nos ha traído mucho dolor. Una experiencia de dolor que de por sí es ilusoria, porque este dolor no existe en el cielo y nada fuera del cielo es real. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Así que esta es una de las bases metafísicas de un curso de milagros que puede ser muy distinta a otros caminos espirituales. Jesús nos dice, la voluntad de Dios se hace. Es decir, no puedes contradecir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es. La voluntad de Dios es que tú seas su hijo, tú eres su hijo. Tú eres su santa creación. No puedes hacer nada en contra de tu verdad. Sin embargo, y aquí viene un paso importante, no recordamos aún quiénes somos, que somos el Santo Hijo de Dios. Y es preciso ser honesto con esto, porque muchas veces uno puede caer en esta trampa de decir, yo ya soy el Santo Hijo de Dios y no tengo nada que perdonar. En algún nivel es cierto, porque ya estoy en el conocimiento, pero no soy consciente de ello, es decir, no tengo la experiencia de ello. Así que la idea es no autoengañarnos con respecto a la experiencia de falta de paz que estamos experimentando mientras estemos soñando. Sí se puede experimentar paz soñando, y esto es lo que llamamos la iluminación o el mundo real, donde hemos deshecho por completo la culpa inconsciente y seguimos percibiendo, pero percibiendo correctamente. Pero como decía, es necesario ser honestos con respecto a que nos queda camino por recorrer, un camino ilusorio, un viaje sin distancia, pero nos queda trabajo por hacer aquí en la mente, porque mientras yo no haga el trabajo de perdón, voy a estar autoengañándome, creyendo que ya estoy en paz cuando en realidad estoy sufriendo. Como se nos dice, creo que la lección 182, nos estamos tragando nuestras propias lágrimas. Es decir, fingimos que somos muy felices, pero en realidad, mientras yo me tome en serio este mundo, voy a ser muy triste, voy a experimentar una profunda soledad y agonía. De esto se trata este curso, de mirar esa soledad y esa agonía, la que casi nadie quiere ver. Casi nadie quiere adentrarse en esa oscuridad, entre comillas, como lo que hablaba Carl Jung, de observar esa oscuridad. Claro que Carl Jung decía integrarla, pero aquí un curso de milagros nos dice mirarla correctamente hasta darnos cuenta de que no existe esa oscuridad. Era una ilusión de oscuridad. Pero tal como se nos dice al comienzo de la dinámica del ego, el no ver el no examinar las ilusiones es la manera de protegerlas.
Así que el no mirar esa oscuridad, entre comillas, es la manera de conservarla. Cuando hablamos de oscuridad, estamos hablando de un sistema de pensamiento errado, el ego, pensamientos de ataque, de autoataque o de deseo de especialismo. Eso es esa oscuridad. Y esa oscuridad no es real, porque el ego no es real, es una ilusión. Pero mientras no deshagamos esa ilusión, vamos a seguir experimentando un estado de dolor, de sufrimiento, incluso si no lo reconocemos, incluso si no somos honestos con ello. Vamos a seguir experimentando una sensación de vacío, insuficiencia, insatisfacción, de ¿y ahora qué? Tengo todos los juguetes que quería, ¿y ahora qué? Mientras no seamos honestos con ese pantano infernal de pensamientos horribles en nuestra mente, no vamos a poder soltarlos. Y soltarlos quiere decir reconocer que realmente nunca estuvieron ahí porque eran una ilusión. Así que el curso no nos propone mirar la oscuridad para integrarla, nos propone mirar la oscuridad hasta darnos cuenta de que no es real, de que es una ilusión. El poder reconocer que es una ilusión, eso es el perdón, es el instante santo y eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para mí, ahora en el sueño, es que yo practique el cambiar del ego al Espíritu Santo. Una vez más, no porque se me esté imponiendo, no porque sea una obligación, y ni siquiera conlleva un coste o un sacrificio, pura ganancia. Pero es la voluntad de Dios porque también es la voluntad del Cristo en mí. Muy en lo profundo, el Cristo en mí sí quiere despertar. Hay una voz en mi interior, en la mente correcta, que sabe que todo esto es un sueño y quiere despertar lo antes posible en la realidad del cielo. Sin embargo, nosotros, como la mente tomadora de decisiones, estamos muy obsesionados con nuestro especialismo. Y esto nos lleva a tener una gran atracción u obsesión por la culpa y luego por el victimismo. Y luego más capas de especialismo, donde buscamos ídolos aquí en el mundo para intentar sustituir el amor de Dios, proyectamos culpa, sentimos victimismo, sentimos dolor, y tenemos todo ese juego, esa dinámica del ego para mantener la ilusión de separación, de dualidad, de individualidad. Cuando nos damos cuenta de que eso es lo que estamos haciendo y lo examinamos honestamente, nos damos el chance de poder cambiar de parecer. Nos damos cuenta, esto estoy eligiendo y no me ha traído paz. Esto, lo que he estado eligiendo hasta ahora, no es la voluntad de Dios. Y una vez más quiero aclarar muy bien esto porque no quiero que se sienta como una imposición. La voluntad de Dios también es la nuestra, solo que no lo queremos reconocer, lo olvidamos porque queríamos olvidarlo. Pero una vez que conectamos con el Cristo en nosotros o con la mente correcta o el Espíritu Santo en nosotros, no solo aceptamos la voluntad de Dios, sino que reconocemos que la voluntad del Padre y del Hijo son una. Continúo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios, porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. El mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia en opuestos, en voluntades separadas y en el perpetuo conflicto que existe entre ellas y entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real porque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real. Cuando Jesús nos dice que es necesario defender, está hablando mirado desde el sistema de pensamiento del ego. Para Jesús no es necesario defender el mundo de las ilusiones, un mundo que no existe, pero dice que nosotros creemos tener esa necesidad, porque defender nuestro mundo es defender nuestra individualidad y nuestro especialismo. Creo que todos nos hemos dado cuenta de que tenemos una gran contradicción en nuestra mente. Por un lado, decimos como estudiantes del curso que queremos despertar, que queremos ver todo esto como un sueño, que queremos llegar al amor de Dios, pero cuando Jesús nos viene a ofrecer dulcemente su respuesta, y la respuesta es que este mundo no existe, nosotros no la queremos. Nosotros ponemos tenaz resistencia. Decimos, Jesús, ¿por qué me quieres quitar en mi mundo? Yo estoy bien aquí. Incluso si no lo decimos textualmente, con palabras. Quizás no lo digamos literalmente, pero hay una sensación subyacente en nuestra mente que dice, Jesús, déjame en paz entre comillas, porque solo Jesús me va a dar paz, o solo el Espíritu Santo me va a dar paz. Pero lo que le decimos nosotros a Jesús, y nuevamente esto no es literal, sino que es un pensamiento subyacente, lo que le decimos a Jesús es, vete muy lejos, no quiero
supuesta paz, déjame con mi paz del ego. Y mi paz del ego es solo placer y también dolor, y es una distorsión total de lo que es la paz y la felicidad o la voluntad de Dios. Es algo horriblemente amargo que se siente asqueroso, y sin embargo nosotros lo protegemos. Cada vez que Jesús nos dice, tu mundo no existe, no es cierto lo que tú estás viendo. Nosotros en algún nivel le estamos diciendo a Jesús, sí es cierto, yo lo estoy experimentando, no puedes negar que yo siento dolor al ver esto. Jesús nos dice, sí, estás experimentando dolor, pero tu dolor no existe. Y lo que estás viendo no existe. Es solo un sueño. Pero tú lo estás defendiendo. Y el defender tu sueño es lo que hace que se mantenga tu ilusión de dolor. De hecho, el juicio que tú tienes acerca de que el mundo te puede dar o te puede quitar es lo que mantiene tu sensación de individualidad. Y es por eso que no quieres abandonar ese juicio. Por eso es que no queremos abandonar nuestros ídolos de odio especial o de amor especial. Por eso es que tenemos pero tanta atracción a ser la víctima de los demás. Los demás parecen ser nuestros victimarios. No queremos que eso cambie. Una parte de nosotros más consciente reclama y pide justicia y dice, quiero que el mundo me deje de tratar mal, que mi pareja o el presidente o alguien deje de ser injusto conmigo. Pero hay un nivel más subyacente también del ego que dice, no quiero que esto acabe, quiero seguir siendo la víctima, quiero que me sigan tratando injustamente, quiero que sigan siendo irresponsables o descuidados, violentos o despiadados conmigo. Creo que eso es lo que me conviene. Y a pesar de que me voy a quejar y voy a hacer pataleta de todo el dolor que yo sienta al parecer con lo que me están haciendo, no quiero que me dejen de hacer eso. No quiero que dejen de ser abusivos conmigo. Quiero que lo sean, porque eso es lo que demuestra que yo soy la víctima y no el victimario. Porque más profundamente creo ser el victimario. Es decir, creo que la culpa estaba en mí. Y esto es lo que nos lleva a desear el mundo. Jesús nos dice, estás defendiendo, estás protegiendo tu mundo. Y uno dice, ¿cómo yo voy a proteger un mundo que al parecer me hace daño? Según yo me hace daño y el mundo ni siquiera me puede hacer daño. Pero deseo que me haga daño. Una vez más, deseo que el mundo me haga daño a pesar de que no tiene el poder de hacerme daño. Yo lo deseo porque es mi manera de proyectar la culpa. Y proyectar la culpa es la manera de disociarme de ella, pero sin deshacerla. Y no quiero deshacerla muy en el fondo porque la culpa conserva mi especialismo, mi individualidad, mi sensación o mi experiencia de que existo como alguien independiente de Dios, como alguien separado, alguien que logró separarse de Dios. Esto es lo que queremos y hay una forma fácil de comprobar que esto es lo que queremos. Me fascina mi cuerpo, el gran ídolo que hice de mi sensación de individualidad, de mi especialismo. Protejo con toda mi vida al cuerpo. El cuerpo nunca me dio paz, ni satisfacción, ni liberación, ni alivio. No me dio descanso jamás. Y aún así lo protejo con mi vida, entre comillas, y no quiero que le pase nada. Y me siento temeroso, desesperado de que algo le pueda pasar, ya sea un accidente o una enfermedad o cualquier cosa, cualquier daño. No solo mi cuerpo físico, todo mi cuerpo psicológico, mi personalidad, todo lo que yo creo ser, mis memorias, mis recuerdos, mi personalidad. Protejo y defiendo mi personalidad. Esto es una total locura. Y no estamos diciendo que debamos atacar nuestra personalidad o atacar nuestro cuerpo físico. Ni siquiera existen. El atacarlo sería infundirles una realidad que no tienen. Pero tenemos tal inversión en cuidar y proteger una ilusión que es el cuerpo, ya sea físico o psicológico, la identidad individual, el personaje. Tenemos tal inversión y esa es la manera de comprobarnos a nosotros mismos de que estamos locos, defendiendo no solo nuestra individualidad, sino la gran defensa. Estamos defendiendo lo que contiene intacta, entre comillas, esta individualidad, que es la culpa. Luego la negamos y la proyectamos y defendemos nuestro victimismo. Tenemos pruebas y testigos de que somos la víctima. Alguien, ya sea mi pareja, o mis hijos, o mi mamá, o alguien me ha tratado injustamente, no me entiende, me juzga, me critica, es violento conmigo, me trata de maneras no aceptables, y tenemos pruebas y testigos de que eso es verdad aquí dentro de este mundo. Nadie puede decir que toda su vida lo han tratado perfectamente como si fuese un angelito. Creo que no es la experiencia de nadie aquí, ni siquiera de alguien que nazca como príncipe o como rey, etc. Pero esa es nuestra experiencia porque deseamos que sea nuestra experiencia y esa experiencia es mental. No tiene nada que ver realmente el dolor o el sufrimiento, no tiene nada que ver con cómo me traten mis hermanos. Tiene que ver con cómo yo pienso acerca de ellos.
Si yo me puedo dar cuenta de que el dolor, de hecho Jesús nos dice, el dolor al ser una interpretación y no un hecho, nunca está justificado. El enfado, el disgusto, el miedo, el sufrimiento, el victimismo, al ser una interpretación y no un hecho, nunca está justificado. Entonces, cuando hablamos de dolor, no hablamos de que mi hermano aquí en el mundo me golpee o me grite o me trate humillantemente. No estamos hablando de eso, eso no es dolor. El dolor es elegir al ego en la mente para mirar esa situación. Esto no quiere decir que uno no se pueda cuidar o defender en el nivel de la forma, no quiere decir que uno no pueda tomar distancia de esas situaciones o pedir ayuda o incluso poner acciones legales, es un caso más extremo aquí dentro del mundo. Por sentido común lo hacemos. Pero Jesús nos dice, por favor, no establezcas un muro entre el corazón de tu hermano y el tuyo, porque no existe ese muro. Y cuando hablamos de corazón es una metáfora, estamos hablando de la mente. Jesús nos diría, por favor, no pongas un muro de distancia entre la mente de tu hermano y la tuya, porque no hay una diferencia. Mientras quieras conservar ese muro entre tu hermano y tú, creerás que hay un muro entre tu padre y tú. La única manera de recordar que sigue siendo uno con tu padre es recordar que sigue siendo uno con tu hermano. Y la manera de recordar que sigue siendo uno con tu hermano es el perdón. Es hacernos a un lado, como dijo Susi citando la lección 155, hacernos a un lado y dejar que Él nos muestre el camino. El amor de Dios o el Espíritu Santo nos guíen a mirar correctamente a nuestros hermanos. Es así como cumplimos la voluntad de Dios en el sueño, es así como finalmente despertamos. Y para llegar a tomar esa decisión es necesario tomar contacto nuevamente con estos pensamientos horribles de desquicio, donde nos damos cuenta de que estamos defendiendo algo indefendible, estamos justificando algo injustificable, una ilusión. Cuando hablo de injustificable no quiere decir que sea pecaminoso, para nada. Estoy hablando de que es imposible, no existe, es un sueño. Por lo tanto, estamos defendiendo lo que no está ahí realmente para conservar nuestra idea de, primero, victimismo, más profundamente culpa y más profundamente nuestra idea de ser independientes de Dios. Esa es la mayor locura y es básicamente la única locura. Jesús nos dice que el único problema es el problema de autoridad. Queremos, deseamos ser el padre de nuestro padre, deseamos nosotros mandar, crear independientes de él. Sin embargo, Jesús nos dice, tú dependes total y absolutamente de tu padre. Y depender absolutamente de mi padre quiere decir que soy uno con él eternamente. Y eso no puede variar, no puede estar en peligro, no puede ser amenazado ni dañado. Es decir, Jesús de alguna manera está intentando explicarnos de que la verdad, la realidad sigue siendo real y no ha sido afectada, no se perdió en una sola nota del himno celestial. Intenta enseñarnos eso con un cuento de niños, donde nos dice tienes una vocecita mala y una vocecita buena, tienes una vocecita que le llamamos ego y que te da dolor y otra que le llamamos Espíritu Santo que te da paz. Eso es un cuento de niños. En la realidad ni siquiera existe ni un ego ni un Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús nos explica de esta manera didáctica cómo enseñarle a un niño, porque sabe que estamos tan locos, confundidos, sumergidos y obsesionados con nuestra locura, defendiéndola con nuestra vida, nuevamente, que necesitamos una ayuda, necesitamos que entre un pequeñito rayito de luz en medio de nuestra locura, nuestra demencia. Estamos en esa... No sé si alguien ha visto la película Más allá de los sueños, donde actúa Robin Williams. Hay una parte donde la mujer de él se suicida porque sus dos hijos habían fallecido en un accidente y él también había fallecido. Entonces ella era la única que quedó viva y entró en una locura, en una depresión, tenía muchos problemas psiquiátricos y se suicida. Entonces, a él lo mandan en una misión, en realidad no lo mandan, le dicen, está en tal parte del infierno, entre comillas, y no se puede rescatar. Sin embargo, él decide ir a rescatar a su mujer y cuando llega a esa parte y la encuentra en una casa vieja, deteriorada, y de hecho describe muy bien, esa escena describe muy bien la sensación que todos sentimos aquí en este mundo. Estar en un mundo viejo y decrépito, como nos dice Jesús en la lección 182, un mundo que se está cayendo a pedazos, horrible, oscuro, gris, todas estas son metáforas pero hacen alusión a lo horrible que experimentamos este infierno de vida. Fuera del cielo no hay vida, esto es un infierno, ilusorio pero infierno. Entonces, no recuerdo cómo se llama el personaje, pero el actor Robin Williams va en busca de su mujer y cuando la encuentra, ella estaba enloquecida, no quería entender, no quería entrar en razón, y él para no asustarla no le dijo al principio que él era su esposo, fingió que era un desconocido que simplemente la venía a ayudar. Algo así es lo que está haciendo Jesús con nosotros. Nosotros estamos
aturdidos, enloquecidos, no casualmente, sino por una decisión voluntaria y de hecho una decisión consciente. Es como si pescáramos nuestra mente y las amarreamos y revolvimos todos los pensamientos y dejamos totalmente invertido lo que era la paz y la falta de paz, lo que era la felicidad y la infelicidad, y nosotros creemos que el dolor es felicidad y que la felicidad es dolor. Esto se nos explica en la segunda sección, capítulo 14, el alumno feliz. Entonces, Jesús lo que hace es entrar en nuestro sueño, y cuando hablamos de entrar en nuestro sueño no estamos hablando del escenario físico de tiempo y espacio, sino en la mente que está soñando. Y esto sigue siendo una metáfora. Jesús ni siquiera existe y ni siquiera entra en la mente. Todo esto es una metáfora para explicar que es un rayito de luz, lo cual sigue siendo una metáfora, pero la vamos a explicar así. Es un rayito de luz que entra en nuestra mente y nos dice, hermano, estás soñando. Y tu sueño no te ha traído paz. Y tú crees que te está haciendo feliz tu sueño, pero hermano, créeme, no te está haciendo feliz. El tomarte en serio este sueño no te puede hacer feliz. De hecho, el sueño en sí, el escenario de tiempo y espacio tampoco te puede hacer infeliz, porque es una ilusión, no tiene la capacidad de quitarte la paz. Pero tú al tomártelo en serio crees que te puede quitar la paz de Dios. Al buscar la paz de Dios en el lugar equivocado, te extravías y pierdes la conciencia de tu paz. Entonces Jesús nos empieza dulcemente a enseñar de a poquitito. Por eso es que este curso es como un cuento de niñitos, donde nos dice, hermano, tienes una voz que te enseña que eres pecador y que todos son pecadores, y hay otra voz que te enseña que tú sigues siendo el santo hijo de Dios, libre de pecado, al igual que todos tus hermanos. Y tienes el poder de elegir entre ambas a cada momento, a cada instante. Entonces, lo que hacemos nosotros es, tal como en esa escena que describía de la película Más allá de los sueños, esta mujer como que le dice en algún momento, ¿quién eres tú? Déjame en paz. Yo estoy bien aquí. Y está en la total perdición. Sin embargo, quería echarlo muy lejos a su marido, que era el que la estaba salvando. Nosotros hacemos esto con Jesús. Jesús, con una infinita paciencia, nos dice, hermano, permíteme enseñarte qué es lo que te va a hacer feliz. Permíteme que yo te cuente cuál es la voluntad de tu Padre y cuál es tu voluntad en verdad. Nosotros estamos al principio muy enloquecidos, echándolo a piedrazos, como los que estaban encadenados en la caverna de Platón, cuando llegó el hombre que se liberó y luego volvió para salvar a sus hermanos, lo echaron a piedrazos. Esto es Jesús. Jesús se liberó y nos viene a enseñar cómo liberarnos, y nosotros lo echamos a piedrazos a cada momento, a cada instante. Cada vez que yo digo que mi hermano es el culpable de mi falta de paz, o que algo aquí en el mundo me va a dar paz y felicidad, estoy echando a Jesús a piedrazos de mi corazón. Esto no es un pecado, porque Jesús sabe que los ataques que le doy son ilusorios, él no se ve afectado. Es como si él mirara las piedras atravesarle, no le chocan, no le hacen nada, porque no existen esas piedras, no existen los pensamientos de ataque que les estamos arrojando. Son de por sí una ilusión. No solo es una metáfora acerca de algo que no es real y que pensábamos que era real. Entonces, una vez que le permitimos a Jesús enseñarnos, es decir, una vez que estamos dispuestos de todo corazón, con humildad, con honestidad y con buena voluntad, a que Jesús sea el maestro, y cuando hablamos de Jesús hablamos del Espíritu Santo, la mente correcta. Cuando le permito, por aunque sea un instante, me percibo en mi aguda depresión, que a veces la ocultamos mucho, pero me percibo en esa crisis de dolor, de angustia, de cómo perdono esta situación que me trae tanta rabia. En ese momento, si simplemente miramos la ternura de Jesús, es decir, cómo nos está extendiendo una mano que nos lo da todo y no nos pide nada a cambio. Nos dice, hermano, yo sé que tienes mucha rabia, que tienes mucho dolor, que tienes mucho miedo. Yo sé que tienes terror y que te sientes bajo todo ese terror horriblemente culpable y que estás desesperado por existir siendo un yo individual que no existe. Y Jesús nos dice, hermano, por favor, confía. Un solo instante te pido que me des tu mano y que juntos recordemos a nuestro Padre y todo lo que Él te ama, y que juntos también recordemos todo lo que tú le amas a Él y todo lo que tú amas realmente a todos tus hermanos. Si por un solo instante, esto es el instante santo, es el instante donde reconozco que estoy equivocado, dejo de justificar mis pensamientos de ataque o de autoataque, dejo de justificar mis pensamientos de amor especial, dejo de justificar mis pensamientos de que haya algo fuera de mí o fuera del amor de Dios. En ese instante, y es muy probable que al comienzo nos sintamos algo avergonzados o humillados, porque estábamos re locos, estábamos justificando algo súper tonto. Pero Jesús, en su ternura, en su paciencia y en su bondad, nos dice, hermanito mío, no ha pasado nada.
Sí es cierto que estabas equivocado y estabas súper loco, estabas creyendo algo súper tonto, absurdo e imposible, pero no ha tenido consecuencias reales, no ha tenido efectos reales. Dios, mi Padre, nos diría Jesús, no te ha dejado de amar ni un solo segundo, ni siquiera existen los segundos, no hay un segundo en que pudiera no amarte. Solo te ama infinitamente en la eternidad, y la eternidad es aquí y ahora, no en el sueño, sino en la realidad. Jesús solo nos pide que por un instante, y de hecho esto va más allá de poder leer una lección con 15 párrafos o leer un capítulo entero de 30 páginas, o sea, lo que sea. Esto va más allá de la lectura en sí de este curso. Esto va simplemente a adentrarme en mi corazón, en mi mente, y ser simplemente capaz de cuestionar mi locura, lo que yo pensé que era cordura. Todos aquí nos catalogaríamos, o la mayoría de nosotros nos catalogaríamos como alguien normal, alguien cuerdo. Al menos no estoy en el hospital psiquiátrico. Cualquiera de nosotros diría eso: si yo soy muy normal y tengo mucho sentido común. Y Jesús nos dice, hay una parte donde nos dice, si tú crees que existe espacio entre tú y tu hermano, estás loco. Y cada vez que tengo un mínimo enfado, una mínima sensación de ansiedad o deseo por algo, creo que estoy separado de mi hermano o de cualquier ser. Entonces Jesús nos dice, primero vamos a aprender y con mucha honestidad y paciencia a reconocer que estás loco, que no estás cuerdo, que necesitas ayuda y que tu locura no ha sido un pecado, no es nada grave, pero mientras no la reconozcas y no vayas más allá de ella, no vas a poder llegar a sentir una paz que es muy hermosa y la cual es inconmensurable, inefable. Es un estado de verdadero descanso. He dicho anteriormente que nada en el mundo nos va a dar descanso, ni siquiera salir de vacaciones un año entero a Miami, o sea, donde sea, nada aquí nos va a dar descanso. El cuerpo, de hecho, nunca está descansando, incluso si está recostado solamente y respirando profundo, nada aquí es descanso. El único descanso que pudiese existir es el contemplar a mi santo hermano con la visión de Cristo, reconociendo que he ahí el Hijo de Dios, el santo y poderoso Hijo de Dios, totalmente libre de pecado, que sigue siendo tal como su Padre lo creó y tal como sigue siendo su Padre en el cielo. Este es el único descanso. No hay otra paz, otra felicidad, otro alivio. No hay más dicha que esa, de la de reconocer que mi hermano, sea quien sea, mi mamá, mi hijo, sea quien sea en este mundo, es la santa, santísima creación de Dios, no como cuerpo, sino como espíritu. Y la manera de reconocer eso es observar a Jesús tierna y pacientemente extendiéndome su mano y me dice, hermano, tú no sabes ver inocencia en tus hermanos, tú no sabes perdonar, te estoy extendiendo mi mano, confía. No tienes que hacer nada, solo confía. Simplemente toma mi mano, y tomar su mano es una metáfora. Jesús no tiene una mano con la que tomar la nuestra. Es unirme de corazón, unirme en la mente, honestamente, es hacerme a un lado una vez más y reconocer que no tengo idea cuál es la verdad, pero tiene que haber una verdad y hay alguien en mi interior que sí la sabe y está dulcemente dispuesto a mostrármela sin pedirme nada más a cambio que una pequeña dosis de buena voluntad, una leve disposición. Jesús nos dice que Dios va a escuchar hasta la más leve disposición, hasta el más silencioso susurro de petición de ayuda. Todo eso sigue siendo una metáfora, pero se refiere a que el Espíritu Santo o Jesús está constantemente extendiéndonos su mano y nos dice, hermano, cuando tú quieras. Si no estás en paz es porque no has querido hasta ahora y no es nada grave. No te estoy condenando por no querer venir conmigo. De hecho, si hablamos de manera muy literal, Jesús nos diría, tú ya estás conmigo porque tú y yo somos el mismo ser. Dios no tiene 2 o 3 hijos, tiene uno solo. Pero una vez que confiamos, y confiar en Jesús es parte del sueño, es percibir correctamente. En la realidad del cielo no hay alguien en que confiar. No hay un maestro o un hermano a quien tomarle la mano, con el que unirme. Ni siquiera hay una unión, solo hay un solo ser. Ese único ser no se necesita unirse, ya es uno. Pero aquí en el sueño, mientras estemos dormidos, es preciso unirnos a nuestros hermanos en perdón, y el paso fácil, podríamos decir, el paso donde ni siquiera conlleva un esfuerzo de parte de nosotros, es tomarle la mano a Jesús, permitir que Él vaya, aunque sea un pasito delante mío, mostrándome el camino, abriendo las puertas, diciéndome, hermano, tú no tienes idea cómo ver la realidad, yo sé, únete a mi mente sin poner resistencia, sin salir huyendo. Solo intenta unirte lo mejor que puedas a mí y vas a ver a través de mis ojos
y vas a contemplar lo evidente que era la santidad de todos tus hermanos. ¿Hay alguna pregunta? No, aún no hay preguntas, solo Creo que son habían los... unos comentarios delante vi y no los he respondido. Ah, eso de traer el cielo a la tierra, lo dice Elizabeth. Y eso de traer el cielo a la tierra, Elizabeth. Sí, aquí Diana había preguntado sobre lo que estábamos leyendo. Estamos en el prefacio aún. Párrafo eh, 3. claro, en la sección tercera del párrafo que es ¿qué postula? Y en el párrafo 3. ¿Y eso de traer el cielo a la tierra, Ítzaro? Eh, El mundo real, vivir acá en el mundo real. Cuando ya lo que decía Susi, hemos perdonado, ¿no? Esta ilusión, por sí, traer el completo. cielo a la tierra se debe entender como una metáfora y se debe entender muy bien qué es una metáfora. Una vez que uno entiende la metáfora es un precioso verso que nos recuerda el perdón. El perdón es traer el cielo a la tierra. Pero de una forma literal no se puede traer la verdad a la mentira. La tierra, cuando Jesús habla de la tierra, hace alusión a todo el universo de tiempo y espacio. Es una metáfora porque es una cita bíblica. En la Biblia habla del cielo y la tierra. Y por eso es que Jesús también ocupa esos términos bíblicos aquí en el curso, pero hace referencia a todo el universo, el cosmos de tiempo y espacio. Y traer el cielo al mundo de tiempo y espacio, o traer el cielo a la tierra, es practicar el perdón. Es hacer el reflejo de la voluntad de Dios, que muchas veces Jesús nos dice que debemos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra o en el mundo, en el universo de tiempo y espacio. Literalmente no se puede hacer la voluntad de Dios aquí. Sí se puede hacer el reflejo de la voluntad de Dios, que es perdonar. Y digo el reflejo porque nuevamente en el cielo no hay perdón, no tiene sentido el perdón. Solo en el sueño de percepción tiene sentido una corrección. Bien, voy a continuar con la lectura. Dice, lo que la percepción ve y oye parece real porque solo admite la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso precisamente porque no es real. Es decir, como el mundo es la prueba, entre comillas, de que yo existo como alguien individual, por eso es que lo defiendo. Incluso cuando me quejo del mismo mundo, sigo defendiéndolo. Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. Aquí cuando hablamos de quedar atrapado, quiere decir haberme autoengañado a mí mismo. No es que literalmente yo pueda quedar atrapado en el sueño. De partida, el sueño es una ilusión, es un sueño. No se puede quedar atrapado en algo que no existe. Pero como creemos que existe y aparentemente estamos experimentando un sueño, incluso si no hablamos del mundo de tiempo y espacio, sino de la ilusión de una mente dividida, fragmentada, una vez que me tomo en serio eso, quedo aparentemente atrapado. ¿Por qué? Nuevamente, esto no es literal, no es que realmente quede atrapado y no tenga salida. Es que yo mismo me puse en una situación en la que pareciera como si estuviese atrapado, como si todo aquí me comprobara de que no puedo despertar y que esta es la única realidad. ¿Por qué? Una vez más, porque me inventé el mundo para comprobar mis deseos. Eso es este mundo. Jesús, hay una parte, no recuerdo dónde, donde Jesús nos dice, este mundo es el resultado del capricho de un niñito que dice, quiero que las cosas sean así como yo quiero. Y pum, nos inventamos todo un mundo que es como nosotros queremos. Un mundo de separación, de victimismo, de culpa, de especialismo, de deseo, etc. Entonces, no es que yo ahora actualmente tenga manejo, control sobre cómo actúan mis hermanos o las cosas, sucesos que ocurren en el mundo. Quizá no tengo control sobre ello, pero sí me inventé la base del sueño. La base del sueño es un sistema de pensamiento de separación y este mundo, que es la manifestación del sueño, es el fiel reflejo, la manifestación de ese deseo de existir como alguien separado y el deseo de conservar la culpa pero negarla y proyectarla. Por eso que todos aquí, no solo mentalmente tenemos la sensación de ser tratados injustamente, de ser las víctimas, incluso en el mundo en sí de los cuerpos parece como si fuésemos las víctimas de los demás.
lo cual nuevamente es tan solo un pálido reflejo del sistema de pensamiento que dio lugar a todo este mundo. El problema no está en el mundo, el problema está en el sistema de pensamiento. De hecho, como decía Ken Wapnick, el problema ni siquiera está en el ego, el problema está en la mente tomadora de decisiones, que elige al ego. El único problema no es el ego, es elegir al ego. La única solución no es el Espíritu Santo, es elegir al Espíritu Santo. No puede escapar sin ayuda, porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Me inventé un mundo de autoengaño, a propósito. Es decir, no es que de repente alguien me puso aquí o alguien me está soñando. Muchas veces creemos, decimos, ay, el tomador de decisiones o el hijo dormido me está soñando y yo estoy aquí a la deriva sin poder tomar ninguna decisión, no soy capaz de controlar nada. Y es cierto que en el mundo quizás no tenga la capacidad de controlar todas las cosas, en la película, en la escena, pero en mi mente sí tengo plena potestad, pleno control sobre lo que quiero elegir acerca de cómo interpretar el mundo. Y ahí tengo solo dos opciones, ego y Espíritu Santo. Solo dos opciones de las cuales soy totalmente libre de elegir una u otra. No puede escapar sin ayuda porque todo lo que sus sentidos le muestran dan fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la respuesta. Y aquí pone respuesta con R mayúscula haciendo referencia al Espíritu Santo. El único medio de escape, el verdadero ayudante. La función de su voz, su Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque si bien una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. Es decir, el Espíritu Santo sabe que solo el cielo es real. Sin embargo, también es consciente de que estamos soñando. Incluso se dice que el Espíritu Santo ve y percibe, pero percibe correctamente, sin ataque. Esto, una vez más, es una metáfora. No se debe tomar literal, pero por ahora es muy útil. Es muy útil hablar de que el Espíritu Santo percibe. La percepción de por sí es una ilusión, pero bueno, el Espíritu Santo es la memoria del amor de Dios que quedó enterrada en la mente del Hijo dormido. Es el recuerdo de la verdad basado en el principio de expiación que dice, el Padre y el Hijo nunca se separaron. Fin. Eso es la única verdad y no hay más verdad que ello y no hay nada que hacer contra ello. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ayuda, al igual que Jesús, que cumple la misma función, nos ayuda a entender por qué estamos soñando, por qué preferimos nuestro sueño a la realidad y cómo llegar a entender qué es lo que nos conviene. Porque en algún nivel, como había dicho delante, todos nosotros como estudiantes del curso decimos yo quiero despertar lo antes posible, por algo estoy estudiando esto, estoy haciendo las lecciones, quiero despertar en el amor de Dios. Pero hay gran parte de nuestra mente que tiene resistencia, terror, pánico. Y muchas veces nos disociamos, haciéndonos creer que estamos en el Espíritu Santo, que somos muy felices y pacíficos, cuando en realidad, una vez más, como nos dice Jesús en la lección 182, nos estamos tragando nuestras propias lágrimas. Si yo creo que algo aquí me puede dar bienestar, descanso, felicidad, me estoy tragando mis propias lágrimas. Porque primeramente, no solo estoy buscando en el lugar equivocado, sino que me estoy quedando sin encontrar el lugar correcto. El lugar correcto es la mente correcta, el Espíritu Santo, que representa el amor de Dios. El lugar correcto es simplemente recordar que hay alguien ahí en mi interior, y cuando hablamos de alguien, hablamos de la voz de Dios, el Espíritu Santo, Jesús. Hay una voz en mi interior que sabe la verdad y me puedo unir a ella, a esa voz, ahora. Creo que es el comienzo de la lección 164, donde Jesús nos dice, ¿en qué otro momento sino ahora se puede encontrar la verdad? La verdad solo está aquí y ahora, no en el mundo de cuerpos, sino en mi mente. Y está aquí ahora en mi mente porque la mente correcta está ahí, ahora, a mi disposición inmediata. No es que tengamos que de antemano pasar por un proceso para poder llegar al instante santo. El instante santo es inmediato una vez que yo elijo al Espíritu Santo. Sin embargo, en nuestra experiencia es como si pasáramos por un proceso de entendimiento donde van calando las lecciones o calando las enseñanzas de este curso en mi mente, donde vamos ablandando un poquitito, soltando, comenzando ya a cuestionar nuestro sistema de pensamiento. Y para cuestionarlo tenemos que verlo, tenemos que ser honestos con respecto a él. Este curso nos ayuda a de a poquitito soltar nuestras defensas. Es decir, con la práctica de este curso, Jesús nos enseña a ir con Él en calma y confiar, a no salir huyendo. Incluso nos enseña que cuando salimos huyendo, y por lo general estamos todo el día huyendo de Jesús, aún así no es un pecado, es solo miedo, es una petición de ayuda.
Y Jesús la está respondiendo. Solo tengo que disponerme a recibir la respuesta de Jesús, que es su perdón. El perdón de Jesús es simplemente reconocer que estoy libre de pecado. Él me ve como Dios me ve. Tiene una percepción totalmente corregida, una visión perfecta acerca de mi santidad, mi grandeza y mi pureza. Una vez que yo me dispongo a ser corregido por Él, esto es todo lo que tengo que hacer. Y ese momento puede ser ahora, aquí, ahora, ahora mismo. Es decir, no es que tenga que esperar 10 o 15 minutos o un mes o un año. Muchas veces uno dice, cuando termine todo el libro de ejercicios voy a llegar a un instante santo. Y de hecho muchas veces terminamos todo el libro de ejercicios y ni siquiera llegamos a un instante santo. Es cierto que sí, a veces, a ratos, pudimos tener descanso y paz en esos instantes santos. Pero nuestra paz, realmente, y si soy honesto, no depende de estudiar este curso. Este curso es útil y este curso ayuda a adiestrar nuestra mente. Pero lo que nos va a dar descanso es ahora unirme a Jesús o al Espíritu Santo en mi mente. Ahora confiar. Ahora ponerme tranquilamente a cuestionar mis juicios, mis preocupaciones, mis aprensiones. Ponerme simplemente a cuestionar qué es lo que estoy deseando. Todavía deseo cosas de un mundo que no existe y creo que me van a dar paz y felicidad. Y luego pongo como defensa la confusión de niveles, donde creo que tengo que desprenderme de cosas físicas para hallar paz. Y Jesús nos dice, el problema no va por ahí. El problema no es tener cosas materiales. La solución no es dejar de tenerlas. El problema es que elegiste al maestro equivocado y la solución es, elígeme a mí. Jesús nos diría, yo puedo enseñarte a ver correctamente. Adelita, ¿quieres hablar? Sí, es que, bueno, se me inspira a decir algo sobre el por qué a nosotros nos cuesta, aparentemente, vivir en esa paz, en ese instante santo, porque hemos experimentado en este mundo, en eones de años quizás, mucho el sacrificio. Entonces yo quiero leer un párrafo que aparece acá en el capítulo 4, los obstáculos a la paz, chiquitito. La atracción del dolor. Solo tenemos atracción hacia el dolor. No creemos que esto sea tan simple, porque de verdad que es un solo pensamiento, es elegir el Espíritu Santo. Dice, tu pequeño papel consiste únicamente en entregarle al Espíritu Santo la idea del sacrificio en su totalidad y aceptar la paz que Él te ofrece a cambio, sin imponer ningún límite que impida su extensión, lo cual limitaría tu conciencia de ella. Pues lo que Él otorga tiene que extenderse si quieres disponer de su poder ilimitado y utilizarlo para liberar al Hijo de Dios. Entonces aquí hay como dos ideas, la idea, ¿no es cierto?, de entrega y la idea de poder, ¿no es cierto?, extender lo que Él otorga. En este caso sería, ¿no es cierto?, el milagro. Eso quería aportar. Estamos muy, muy arraigados al sacrificio, al dolor, a todo, a la carencia, etc., etc., etc. Muchas gracias, Adelita. Claro, es muy útil entender eso y entender el hecho de que nosotros lo estamos eligiendo un sistema de pensamiento errado porque queremos. Porque quizás es probable que pasemos años o décadas estudiando este curso sin poder llegar a la suficiente honestidad que se requiere para reconocer que todo el tiempo yo elegí el dolor. Por supuesto, quizás no puedo elegir cómo me traten mis hermanos, lo que acontezca en el mundo, pero el dolor no está en el mundo, está en mi mente. Soy yo el que estaba eligiendo el dolor, el victimismo, el miedo, el sufrimiento o cualquier tipo de falta de paz, y esto incluye el placer. El placer es falta de paz. Entonces, muchas veces vamos a hallarnos trabados en ese momento donde decimos, es que yo quiero perdonar, quiero estar en paz, quiero abandonar esta rabia y no sé cómo, no puedo. Entonces, alguien por ahí comentó que cada vez que decíamos no puedo, en realidad es no quiero. Y es cierto. Tal como se nos dice al comienzo de esto, no tiene por qué ser así. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque no quieres escucharla, pero que si escuchas la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tu comportamiento, tus sentimientos. No obstante, eso es lo que quieres, eso es por lo que luchas. Es decir, Jesús nos dice, estás totalmente enfocado en mantener a tu ego. Y te autoengañas diciendo, no, ¿quién está haciendo eso? Yo no lo quiero. Yo quiero a Jesús y quiero su paz y quiero perdonar.
Jesús nos mira dulcemente y nos dice, hermano, no puedes tomar mi mano hasta que no te des cuenta de a quién le estás tomando la mano, al ego. Y al tomarle la mano al ego es una metáfora porque nos referimos a simplemente desear ser especial. Jesús nos dice, todavía quieres ser especial y quieres ser culpable y luego negar y proyectar esa culpa y quieres ser la víctima. Y luego te disocias de ese victimismo y dices, yo vivo muy feliz y soy muy pacífico y muy espiritual. Jesús nos dice, vamos a atravesar algunas capas de disociación y de defensas para que tú mismo, junto conmigo, nos diría Jesús, mires eso. Juntos vamos a mirar eso. Jesús nos diría, yo ya lo estoy viendo, pero no gano nada con yo verlo si tú no lo quieres ver. Jesús nos ayuda a dar ese paso, hasta darnos cuenta de que efectivamente no solo lo estaba eligiendo voluntariamente, el dolor, el victimismo, el ego, sino que lo estaba eligiendo conscientemente. Sabía y sé, todo el tiempo supe lo que estaba eligiendo. Solo que como todavía creo que es un pecado, me disocio inmediatamente de ello. Digo, ¿quién está eligiendo al ego por mí? Alguien más lo hizo. Y Jesús nos dice, ¿quién más que tú como tomador de decisiones puede tomar la decisión en tu mente? Eres tú el tomador de decisiones. Y si bien en la ilusión de percepción, en la ilusión del sueño, al parecer habemos muchísimos trillones de tomadores de decisiones, cada uno de esos fragmentos aparentemente dividido, lo cual sigue siendo una ilusión, pero dentro del sueño, cada uno de esos fragmentos tiene la capacidad de tomar una decisión entre un sistema y otro, entre el ego y el Espíritu Santo a cada momento. Una vez más, no tenemos que ir a un monasterio por 5 años a meditar para poder tomar esa decisión. No tenemos que viajar a la India, no tenemos que viajar al sur, no tenemos que ir a una montaña o a un río, no necesariamente. No tenemos que hacer nada en el mundo, no tenemos que conseguir la pareja ideal o la familia ideal o el trabajo ideal o sea cualquier cosa aquí que parezca ser ideal. Nada aquí es ideal porque nada aquí existe y nada aquí funciona realmente. Pero Jesús nos dice, es una decisión que puedes tomar ahora. Jesús nos invita a tomar esa decisión ahora, pero para poder tomar esa decisión ahora viene toda la parte útil de la teoría. La parte útil de la teoría es que Jesús nos explica pacientemente por qué es que aún preferimos al ego que al Espíritu Santo. Básicamente lo que hacemos nosotros es taparnos los oídos y comenzar a gritar y decir, la, yo no te quiero escuchar. Pero autoengañados con que le estamos poniendo mucho oído. Y decimos, qué interesante, sigue contándome. Pero en realidad lo que hacemos es, cállate Jesús, no me digas que yo no existo como un cuerpo o como un yo individual. No te creo, me estás mintiendo. Quiero que lo que tú me dices sea una mentira, quiero que lo que yo creo sea verdad. De hecho, como se nos dice en la lección 136, que cada vez que sentimos que la verdad está amenazando lo que decidimos creer, ponemos estas defensas psicológicas y inmediatamente las agitamos como varitas mágicas. Es decir, cuando Jesús o el Espíritu Santo, como se nos dice en alguna lección, no recuerdo cuál era, 49 por ahí, nos dice que el Espíritu Santo, la voz de Dios, nos habla durante todo el día. Es cierto, el Espíritu Santo nos está dando la corrección durante todo el día. El Espíritu Santo no son palabras concretas, sino una visión correcta de perdón. Entonces Jesús nos está extendiendo su mano todo el tiempo, las 24 horas del día, pero nosotros le hacemos el quite a su mano. Le decimos, cállate, no te quiero oír. Yo quiero mi capricho de existir como alguien independiente de Dios, pero una vez más, luego nos autoengañamos de una manera muy ingeniosa, muy calculada y muy maquiavélica y nos decimos a nosotros mismos, Jesús, guíame, te entrego esto, quiero ir contigo, cuando en realidad no he sido capaz de examinar honestamente el hecho de que no quiero ir con él. Y no lo queremos examinar nuevamente porque pensamos que es un pecado, nos sentimos horriblemente culpables y pensamos que es un pecado porque deseamos que sea un pecado y volvemos al comienzo de la rueda. Tengo resistencia a Jesús, me siento culpable por tener resistencia de Jesús y su tierno mensaje. Luego siento culpa por tener resistencia y me disocio. Y digo, ¿quién tiene resistencia? Yo quiero ir con Jesús, pero me cuesta. Y luego incluso pasamos a capas más profundas de disociación donde decimos, estoy en el Espíritu Santo, estoy en paz, cuando me estoy tragando las lágrimas. Entonces Jesús nos dice primero, deja de fingir que tienes paz, no eres feliz. Y ahora que te das cuenta de que no eres feliz, date cuenta que tú estás eligiendo esa infelicidad. Y cuando te das cuenta que tú la estás eligiendo, no la justifiques más, no la protejas, no la defiendas. Tampoco te condenes, no salgas huyendo ni te disocies. Simplemente mírala conmigo. Esto es todo lo que nos pide Jesús. De hecho, voy a citar el comienzo de la dinámica del ego.
donde Jesús nos explica esto muy bien. Y dice: nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Mi resistencia, mi especialismo, mi sensación de culpa o de victimismo no son peligrosos, porque no existen realmente. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y aquí Jesús dice: juntos, tú por ti solo no puedes, yo por mí solo no te puedo ayudar. Tienes que tú ayudarme a ayudarte. Es decir, Jesús nos dice: tienes que estar dispuesto a que yo sea tu maestro, tu guía, tu voz y tus ojos. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Aquí Jesús da por hecho de que una parte de nosotros está comenzando a cuestionar a nuestro ego, está comenzando a darse cuenta: lo que estoy eligiendo no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza, es algo absurdo, loco, y que yo pensé que era cuerdo y que tenía sentido. Mantengámonos en calma al hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. Así que Jesús nos dice: juntos examinemos todo tu odio, pensamientos de venganza, de asesinato, de culpa y de especialismo, todo tu victimismo, toda tu distorsión, tu confusión de que la infelicidad pudiese ser felicidad. Juntos miremoslas, pero no salgas huyendo de esto porque no es peligroso. No tengas miedo, no pasa nada grave, pero mientras no lo mires, no seas honesto con esto, no vas a poder permitir que el Espíritu Santo te ayude, tome tu mano y te lleve por encima de todo ese campo de batalla hasta ese instante santo donde te das cuenta de que estabas equivocado, muy equivocado, pero nunca pecaste. Y ahora simplemente te permites ser corregido y mirar a través de la visión de Cristo o la visión del Espíritu Santo, donde hay paz. Una tierna y muy bonita paz. La dinámica, entre comillas, del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Jesús nos dice: todos tus pensamientos de ataque, de autoataque y de especialismo no son verdad, son una ilusión y no están ahí, pero tienes que mirarlos de frente para reconocer que nunca estuvieron ahí. Tú los quieres proteger, quieres salir huyendo de ellos, quieres justificarlos, quieres condenarte por ellos, pero de la manera que sea, quieres hacerlos real porque ello comprueba de que tú existes como un yo individual. Eso nos dice: no existes como un yo individual. Es aquí donde Jesús rompe todos nuestros sueños y nos dice: no eres especial. Si eres el santo, santísimo Hijo de Dios y posees toda su grandeza, pero no eres especial. Esto viene a tirar por el suelo todas las enseñanzas nueva era, de que cada uno de nosotros es especial, único, diferente y que tiene algo que los demás no tienen. Parece muy motivador eso, pero Jesús nos dice: ¿y cuándo te ha dado paz eso? Tranquilamente desvaneceremos juntos este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. Tranquilamente vamos a examinar tu especialismo, tu culpa y tu victimismo y vamos a mirar más allá de ello hacia la verdad, la paz, el perdón. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Y si no, continúo con la lectura del prefacio. El Espíritu Santo puede hacer eso. Voy a comenzar de la línea anterior. Dice: Dios nos ha dado la respuesta, el único medio de escape, el verdadero ayudante. La función de su voz, su Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque, si bien una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón.
así como también de lo que es el mundo. Recordemos que para un curso de milagros, el perdón no perdona pecados, sino que reconoce que los pecados no existen. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción. Esta es una cita del capítulo 21, de la intro del capítulo 21. Cuando hablamos de que la percepción da lugar a, que la proyección da lugar a la percepción, no estamos hablando necesariamente de los hechos concretos del mundo, sino de mi interpretación. Mi interpretación de mis sucesos, de los sucesos en el mundo, proviene de la interpretación que tengo de mí mismo. Es decir, como creo ser culpable, porque creo que me separé de Dios, porque deseo estar separado de Dios, luego niego y proyecto esta culpa y mi percepción del mundo va a ser un mundo pecador. Independiente de si hay puros asesinos y violadores o todos se portan bien y andan abrazados cantando. Yo voy a haber pecado igual porque creo que hay pecado en mí. Y me va a fastidiar incluso, a todos nos ha pasado. Nos fastidia cuando las personas se llevan bien. Es una total locura y nos ha pasado. Creo que no soy el único. Nos fastidia cuando las personas nos tratan bien o son amables. Incluso si al parecer nos sentimos agradecidos, en algún nivel buscamos un problema para proyectarlo. Creo que todos los que somos hijos nos ha pasado que cuando nuestra mamá se preocupa por nosotros y nos trata amablemente, nosotros nos sentimos agobiados, fastidiados. Déjame, mamá, no te metas en mi vida. La típica historia de todo adolescente. Entonces, Jesús nos dice, incluso si el mundo te tratara bien, tú lo seguirías odiando porque te odias a ti mismo. Esto es lo que hacemos nosotros constantemente. No necesitamos que el mundo me golpee físicamente o me grite verbalmente. Simplemente necesito yo creer ser culpable para ver pecado y culpa en el mundo. Ahora bien, puesto que todos tenemos el mismo sistema de pensamiento, o la gran mayoría estamos dormidos creyendo ser culpables, luego negamos y proyectamos esa culpa, nos creemos la víctima del mundo y creemos que está justificado atacar porque según nosotros es un contraataque. Pensamos que el mundo nos atacó primero y ahora está justificado devolver ese ataque. Entonces todos tenemos la misma creencia. El mundo empezó, mi hermano empezó, alguien empezó, mi expareja comenzó, ella o él, sea quien sea, tienen la culpa. Yo simplemente sí, le traté muy mal, pero fue en respuesta a lo que esa persona me hizo primero. Todos tenemos esa excusa. Nadie puede negar que ha pasado por eso. Todos hemos experimentado instantes de crueldad. Le hablamos a alguien cruel de una forma muy horrenda y humillante y decimos, es que está justificado por lo que esa persona hizo. Y la otra persona nos responde y dice, pero es que tú empezaste. Yo lo hice porque tú habías hecho tal cosa. Todos tenemos una excusa de que alguien afuera comenzó con el ataque. ¿Por qué? Porque nos inventamos un mundo específicamente para que todos aquí tuvieran una excusa de condenarse entre sí. Todos condenan el uno al otro. Todo prójimo con prójimo se condenan aquí. No porque sea un requisito ni una obligación, sino porque ese fue el comienzo del sueño. Nos inventamos todo el sueño para proyectar la idea de culpa y verla en nuestros hermanos. No importa si ellos nos tratan bien o nos tratan mal, les vamos a atacar. Y luego ellos van a tener la excusa de contraatacarnos y según nosotros, ellos empezaron y ahora está justificado de que nosotros devolvamos el ataque. Incluso si no lo demostramos por fuera el ataque y por dentro me trago mis juicios o mis pensamientos de ataque, en el interior sigo estando en guerra. Sigo sintiendo intolerancia, insatisfacción, enfado. Me sigo sintiendo víctima. ¿Por qué? Porque todavía creo que este mundo es real, porque todavía deseo que sea real y lo defiendo. En el momento en que dejo de defender mi mundo, dejo de atacarlo. Y viceversa, ambas van juntas. En el momento en que dejo de atacar el mundo, dejo de defenderlo. Y cuando hablo de defender el mundo, hablo de defender la ilusión de tiempo y espacio. Y defender el sistema de pensamiento que dio lugar al mundo de tiempo y espacio, que es la idea de separación, pecado, culpa y miedo. Y esto es lo que estamos constantemente defendiendo nuestra locura. Y Jesús dulcemente nos está diciendo, hermano, mira la tontera que estás defendiendo. Y luego te disocias y te dices, ¿quién yo? No, yo, ¿cómo voy a hacer eso? Hermano, tú lo estás haciendo. Y no salgas huyendo, ni te creas pecador ni culpable, no te condenes, no te castigues. Solo miremos juntos el error. Es un simple error que puedes corregirlo ahora si dejas de disociarte, si eres un poco más honesto y miras con tu pequeña dosis de buena voluntad de esto. Jesús está constantemente en plena disposición a mostrarnos el error para que lo podamos corregir. Y somos nosotros los que salimos huyendo, nos disociamos, nos autoengañamos de que sí queremos ser corregidos y luego nos perdemos en que lo intenté, lo hice mejor, lo mejor que pude y no me resultó, no me salió. Es aquí donde necesitamos realmente la ayuda de Jesús o del Espíritu Santo,
donde por un momento me cuestiono y me digo a mí mismo, ¿y si yo me estoy mintiendo? ¿Y si yo me digo que sí quiero paz y quiero despertar o que quiero un instante santo, pero en realidad no lo quiero porque le tengo más miedo al instante santo que a mi victimismo? Y luego nos cuestionamos, ¿pero por qué yo voy a querer eso? Y Jesús nos dice, porque estás loco, no pasa nada, no es grave, pero reconoce que estás en una demencia, en una locura muy profunda y que cuando tú quieras sales de ella y no quieres salir de ella. No pasa nada, tienes resistencia. Esta es la paciencia de Jesús. Jesús nos dice muy dulcemente, hermano, no has dejado de ser el santo hijo de Dios. La voluntad de Dios se hace. Tú sigues siendo su perfecto hijo, no ha pasado nada. Pero confía en mí, permítete ser corregido. Permítete que yo te ayude, nos diría Jesús, a examinar honestamente la mente, tu deseo de ser especial, tu deseo de tener culpa, tu deseo de ser pecador, tu deseo de ser la víctima y tu deseo de ser muy espiritual y demostrar que eres muy alegre o pacífico cuando no lo eres. Juntos miremos todo eso y vayamos más allá de esa estupidez, de esa tontera. La culpa es una tontera. Jesús nos dice dulcemente, riámonos de tu pecaminosidad y de tu culpa. No es cierto. Riámonos de tu odio y tus pensamientos de venganza. No son ciertos. Pero mientras no los reconozcas, no vas a poder abandonarlos y permitir que se deshagan en la nada de donde provienen. Itzel, hay una pregunta de Santiago. Ajá. Dice, al examinar nuestras ilusiones y percepciones y descubrir que mediante las relaciones, la soledad, la escasez, es la forma de hacernos daño por la culpa de creer habernos separado de Dios. Y luego de perdonar estas situaciones, descubrirlas y asumirlas, ¿se supone que deberían resolverse en la forma también o solo somos conscientes de ese actuar? Por ejemplo, ¿la soledad se resolvería en compañía? ¿La escasez por abundancia? Y así caímos al mundo, como dice la Susi, al subterráneo. Bien, Vamos. es una muy buena pregunta porque representa la confusión de niveles que persiste en nosotros. Y es necesario plantearse esta pregunta, al menos para ir más allá de ella. El problema nunca está en el mundo, de hecho, un problema está en la mente. Y si el problema está en la mente, la solución tiene que estar en la mente. Por eso que el curso jamás toca el tema del comportamiento o del actuar o de las cosas en el mundo, de la forma. Hay una línea muy conocida donde Jesús nos dice, este es un curso acerca de causas, no de efectos. Y hace referencia a que es un mundo acerca del, o sea, un curso acerca del contenido de la mente y no sobre el sueño. Así que la escasez no está en mis bolsillos, no está en mi cuenta bancaria, no está en mi casa. La escasez está en mi mente y no tiene nada que ver con una cantidad de dinero o de cosas materiales. Y asimismo la abundancia no está en el mundo, no tiene que ver con los billetes en mi bolsillo, los dígitos en mi cuenta bancaria, la cantidad de comida en mi mesa o la cantidad de cuerpos que me rodean. No tiene nada que ver con la pantalla. Tanto escasez como abundancia son pensamientos de la mente y las ideas no abandonan su fuente. Así que alguien puede vivir en la calle, debajo de un puente, comer basura y ser el hombre más rico del mundo, si es que se une al Espíritu Santo. No va a tener ningún peso en su bolsillo, pero va a tener el amor de Dios. Y quizás va a morir pobre, pero va a tener el amor de Dios, la paz de Dios. Entonces a Jesús no le interesa que yo resuelva mis problemas económicos. Tampoco le interesa que yo sostenga mis problemas económicos. Si yo creo que por obligación tengo que mantenerme en una situación económica, es la misma confusión. Si yo creo que tengo que ser más abundante económicamente para la paz, es una ilusión. Si yo creo que tengo que ser menos abundante económicamente para la paz, es la misma ilusión, la misma confusión, el mismo error. Ahora bien, hablo de esto y lo hablo siempre muy breve para no distraernos. Es posible y ocurre mucho, esto no quiere decir que sea relevante ni importante, pero ocurre mucho que alguien cuando sana la mente, sí cierta situación económica puede resolverse, o puede que no. Pero el que se resuelva, entre comillas, algo en el mundo, no resuelve nada. Es decir, estoy cambiando un puñado de arena por otro puñado de arena más grande. Es arena, no me va a dar satisfacción. En cambio, puedo recibir eh, el agua viva que me ofrece Jesús, que es el perdón. Y es ahí donde voy a sentir satisfacción y descanso. Y no tenía nada que ver con que algo cambiara en mis bolsillos, mi billetera, mi cuenta bancaria, mi mesa. Entonces, es posible que alguien
practique el perdón y si necesitaba, no sé, $100, mañana le llegan $100 o 200. O puede ser que alguien practique el perdón y necesitaba $100 y al otro día le robaron el auto y perdió más dólares de los que necesitaba. Ha ocurrido y puede que ocurra. Es aquí donde uno se asusta y uno dice, entonces, el perdonar no garantiza de que las cosas se me resuelvan en el mundo. Jesús nos dice dulcemente, gracias a Dios, no. El perdonar no te arregla el mundo, pero sí te puede dar paz. Mira, me acaba de llegar eso de que él dice, Santiago, la soledad se resolvería en compañías. Bueno, nosotros conocemos o en nuestro entorno gente que está en compañía, parejas, etcétera, y mujeres que están tremendamente solas, solas. Yo, por ejemplo, vivo sola. Hace muchos años, 10 años sola en mi casa. Mis hijos se fueron hace mucho tiempo. No tengo pareja y yo me siento muy acompañada. Nunca me he sentido sola. Al revés. Es un ejemplo, mi experiencia. Así es, porque en realidad la soledad o la sensación de compañía no tiene nada que ver con el cuerpo, sino con la mente. Que como tú decías, alguien puede tenerlo todo materialmente y estar en compañía de muchas personas, y si no elige al Espíritu Santo en su mente y no perdona, se va a sentir horriblemente solo. No porque la soledad sea un castigo por no elegir la mente correcta, sino porque lo que está eligiendo es precisamente la idea de soledad en su interior, incluso si no se da cuenta de lo que está eligiendo. ¿Elizabeth quiere hablar? Hola, buenas tardes. Con respecto a esta confusión de niveles que tenemos, ¿no? ¿Puede representar en el inconsciente nuestra resistencia a aceptar que el curso es tan simple? Porque una vez que el curso aclaró que el creador, por decirlo de algún modo, no creó el cuerpo, no creó el mundo, no creó ninguna de nuestras ilusiones, todo el resto del curso se dirige a la mente. Sin embargo, por mi propia experiencia, he estado leyendo el capítulo 30 y todavía estoy tratando de, de encontrar algún beneficio de hacer el entrenamiento. Entonces, no es que el curso no sea claro, sino que estoy encaprichada con que quiero que el mundo cambie. Y eso también sería resistencia, Ítzaro. Sí, de hecho, por lo general podemos manifestar el error de muchas maneras en el nivel del mundo, pero ninguna de las manifestaciones o reflejos del error son el error. Eh, Muchas veces, claro, uno mismo en algún nivel de la mente ha forjado situaciones en su vida cotidiana, entre comillas. O quizás no, simplemente estaban en el guión y yo no tengo ningún control. Pero hay ocasiones donde sí, yo mismo me llevo a tales situaciones que yo juzgo como de carencia o de soledad o de ataque o de vulnerabilidad, incluso física. Pero aún así es mi manera de seguir proyectando el problema y decir ahora el problema está en el cuerpo o en el mundo. Pero por mucho que yo intente proyectar el problema al cuerpo incluso, o al mundo, incluso si ocurre o no ocurre algo, el problema nunca salió de la mente. Es aquí también donde se da también una confusión de niveles, donde uno podría decir, soy pobre porque elijo al ego. Y quizás sí, quizás alguien no tiene dinero porque había elegido al ego, pero quizás esa persona elija al Espíritu Santo y siga siendo pobre económicamente. Entonces, quizás incluso esa persona se vuelva rica económicamente y siga eligiendo al ego. Muchas veces ocurre eso, uno dice, ah, tenía tal problema, tal enfermedad en el cuerpo y era porque elegí al ego. Y ahora que se me sanó la enfermedad en el cuerpo, debe ser porque estoy en el Espíritu Santo, debe ser porque perdoné algo o estoy en lo correcto, voy por el camino correcto. Y ocurren situaciones donde no, sigo en el mismo ego, pero simplemente cambié el problema, ahora no lo proyecto de una forma, sino de otra. Incluso si no se ve manifestado de ninguna forma el problema todo el tiempo estuvo en la mente. Y es aquí donde nos ayuda mucho lo que yo le repetí una y otra vez en las preguntas a Anita, donde hay un solo problema y una sola solución, y que si bien lo sabemos teóricamente,
hay una parte de nosotros que se resiste mucho y que de maneras muy sutiles busca de alguna manera ver problemas donde no los hay. Y luego nos hacemos creer como que no los estamos viendo ahí, sino que en la mente, pero es muy probable que todavía tengamos esa gran tentación de ver problemas en un mundo que no existe. Y lo que nos ayuda a entender también esto es que todas las situaciones en el mundo son neutras. No hay ninguna diferencia entre un cuerpo enfermo y un cuerpo sano, o un cuerpo rico y un cuerpo pobre. Ninguna diferencia. Nada. No hay ninguna diferencia entre un cuerpo que tiene comportamientos amables y otro que tiene comportamientos violentos. Ninguna. Porque eso es en el nivel del cuerpo y el problema no está en el nivel del cuerpo, de las situaciones o acontecimientos del mundo. Gracias, porque el curso tiene toda la delicadeza de mostrarme siempre que se dirige a la mente. Y en cuanto me descuido, estoy tirando de algún hilo de frase para bajarlo a la ilusión y no hay caso. No hay caso. Gracias. Gracias igualmente. Sí, y de hecho es muy tentador intentar o ponerse el propósito de cambiar del ego al Espíritu Santo para que algo cambie en el mundo. Muchas veces creemos que así funciona. Cuando yo perdone esto, esto va a cambiar. Y Jesús se ríe muy tiernamente, nos dice, pobre iluso. Todo aquí es la misma ilusión, incluso si parece como que cambiara, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es la misma mentira, es la misma tontera. Y a veces nos sentimos muy alegres porque algo cambió y me llegó la cantidad de dinero, me llegó una pareja, o me llegó un auto, un nuevo trabajo, sea lo que sea. Nos sentimos muy contentos por un puñado de polvo, de arena. Nos sentimos muy contentos por un pedazo de excremento. Estas son las metáforas que he ocupado para referirme a que todo aquí es lo mismo. No hay algo mejor ni peor en el mundo o en el sueño. Así que cuando notemos que nos estamos poniendo contentos porque algo cambió, ya sea si mi ser querido se recuperó de su enfermedad, o yo me recuperé de mi enfermedad, o yo me recuperé de mi problema financiero, cuando notemos que nos estamos sintiendo contentos, entusiasmados o animados por un cambio en un mundo que no existe, debemos estar alerta, no porque sea peligroso, sino porque es locura, es una tontera. Estoy diciendo que hay algo real que me puede dar bienestar o felicidad aparte de Dios. Y solo el amor de Dios me puede dar realmente bienestar, felicidad, o una sensación de satisfacción. Gracias. Gracias también. Voy a continuar con unas líneas más y luego ya vamos a ir cerrando con una meditación. Voy a repetir las últimas líneas del párrafo 4. Dice, el perdón es el recurso excelso. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio de nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que realmente es el perdón, así como también de lo que es el mundo. Dijimos que el perdón es reconocer que mi hermano no ha pecado y que el mundo es una ilusión, no algo real ni una creación de Dios. Anita, ¿quieres hablar? Sí, hola. Hola, Anita. Hola, Adela. ¿Qué Que nos tal? tiene activo ahí en el WhatsApp con sus preguntas. Sí, Bienvenida. gracias. Dale, dale. Vale, a ver, yo quería a ver si podías aclararme el tema de la comunicación. Cuando el curso habla de la comunicación y de utilizar el cuerpo como instrumento de comunicación, ¿a qué se está refiriendo realmente? Porque claro, como siempre vemos muchas personas que lo explican y yo entro en confusión porque se refiere a que yo comunique a través de mis palabras, pueda comunicar algo inspirado por él, o se refiere a que yo vea a mis hermanos a través de él. Bueno, o como tú veas para explicar. Bien. Hay una manera de entender esto y una parte, creo que en el manual donde Jesús nos dice que las palabras son símbolos de símbolos, por lo tanto están doblemente alejadas de la verdad o de la realidad. Entonces, la única comunicación que se puede dar es en el cielo. Al comienzo del anexo del canto de la oración, Jesús habla de
de la verdadera oración y la única oración que todavía sigue estando vigente en el cielo, en la realidad. La comunicación eterna entre el Padre y el Hijo, donde se profesan un eterno amor el uno al otro. Y eso de por sí es una metáfora, simplemente son el amor eterno. Esa es la única comunicación que existe. Ahora, el reflejo de esa comunicación es, dentro del sueño, elegir el perdón o la mente correcta, desde la butaca, desde el tomador de decisiones. Eso es el reflejo de la comunicación. Y luego, si yo pronuncio palabras o doy un mensaje en el nivel de la pantalla, eso sería el reflejo de la comunicación. Ahora, Jesús nos dice, por ahora, el cuerpo es un recurso de aprendizaje y un instrumento de comunicación. Es una metáfora. De hecho, el cuerpo es nada, literalmente nada, pero por ahora puede ser útil. De hecho, en este momento estamos ocupando el cuerpo como un instrumento de comunicación, pero realmente es el reflejo de la comunicación. Lo que yo estoy haciendo ahora, dar una clase y hablar con palabras, es el reflejo de la comunicación. Si yo entiendo que es solo el reflejo del reflejo, entenderé que es lo más importante, que es el reflejo de la comunicación, el perdón en mi mente. Y luego hay algo más importante que ello, que es el amor de Dios en el cielo, en el conocimiento. Algo que por ahora no entiendo qué es, pero sí se me puede ayudar a entender qué es el perdón, el reflejo de esa comunicación del cielo. Y luego podemos ocupar el cuerpo como un instrumento simplemente útil. De hecho, en el primer capítulo Jesús habla de que por ahora nos es útil los milagros porque los compartimos, y habla de los milagros como si fuesen algo en el nivel del mundo, en el nivel de las palabras o el comportamiento. Recordemos que Jesús en los primeros capítulos es algo inconsistente, y no es que Jesús sea inconsistente, fue Helen la que era algo un poco inconsistente en la redacción, en su audición, al poder transmitir estos capítulos primeros. Después se fue limpiando el canal y pudo traducir de una manera más consistente. Pero en los primeros capítulos, incluso Jesús habla de los milagros como si fueran cosas aquí, donde yo le digo algo a alguien o yo hago algo por alguien en el mundo. Eso no se debe tomar como literal, pero puede ser el reflejo del milagro. El milagro es el reflejo del amor de Dios, y un acto aquí en el mundo es el reflejo del reflejo. Por lo tanto, estar doblemente alejados del amor de Dios y doblemente alejados de la verdad. En otras palabras, el comportamiento o las palabras siguen siendo neutras, son una ilusión. Y todo lo que yo haga estando en el Espíritu Santo es un reflejo del amor de Dios o de la comunicación. Incluso si me quedo en silencio y no pronuncio ninguna palabra, o si digo puras tonteras y cuento un chiste fome, sea lo que sea que yo haga aquí en este mundo, va a ser inspiración o el reflejo de la comunicación, precisamente porque yo estoy conectado con el Espíritu Santo en ese momento. Si yo estuviese eligiendo al Espíritu Santo, todo lo que hable, puedo incluso hablar de temas banales, de una noticia en la tele o de una anécdota con un amigo, cosas tremendamente mundanas, porque todo aquí es mundano. Incluso puede que nunca hable sobre un curso de milagros, y todo lo que yo diga va a ser el reflejo de la comunicación, va a ser un medio. Puede que incluso simplemente hable de algo que un hermano pretendía escuchar. Quizás yo le hable de la Biblia o del budismo o de la nueva era a alguien, lo cual no tiene nada que ver con el curso ni con la no dualidad, pero simplemente es forma. La forma se va a adaptar a lo que mis hermanos crean necesitar en ese momento para poder recibirlo sin miedo. El problema y la solución no están en la forma, pero la forma se adapta a lo que mis hermanos crean necesitar, por ahora como un recurso de aprendizaje o un medio de comunicación. Gracias. Gracias igualmente. Bien, vamos a quedar hasta ahí con la lectura y vamos a ir terminando con unos minutitos de introspección. Vamos. Yo aquí regaloneando con mi nieto. Vamos. Bien. Quien desee y le quede cómodo puede cerrar los ojos, respirar profundamente, relajarse, aquietarse un poco. Vamos a descansar, en especial descansar la mente. Vamos a recordar que hay una voz en nuestro interior que está dispuesta inmediatamente a enseñarnos la verdad, sin ningún lapso de espera. Y también vamos a poner conciencia, vamos a ponernos en contacto con el deseo de no oír esa respuesta.
nuestra gran resistencia, nuestro deseo de salir huyendo de una dulce y apacible respuesta. Vamos a mirar esa locura sin justificarla y sin condenarnos por ella. Y de la mejor manera que podamos, vamos simplemente a decidir confiar. Nos vamos a arriesgar, entre comillas, a darle una oportunidad a Jesús de que sea nuestro maestro. Una vez más, de la mejor manera que podamos. Ni siquiera sé cómo unirme a Jesús, solo tengo que estar dispuesto a que pase, a que ocurra la unidad de su mente con la mía y que yo pueda ver correctamente este mundo y poder perdonar a todos nuestros hermanos. Y cuando notemos que nuestra confianza flaquea, simplemente vamos a intentarlo una vez más, de la mejor manera que podamos. Y si aún queremos salir huyendo de esa paz y tenemos mucha resistencia, nos vamos a recordar, no pasa nada. Aún tengo miedo de una perfecta paz, de una perfecta verdad. No pasa nada. Quizás todavía no estoy dispuesto a ser corregido y estar en paz. No pasa nada. Mi verdadero ser sigue estando a salvo. Sigo estando a salvo eternamente en los brazos de mi Padre. Pero hay una manera de recordarlo y solo debo confiar. Le damos las gracias a Jesús por guiarnos, por enseñarnos lo que es el perdón desde el contenido de nuestras mentes. Su enseñanza realmente no tiene nada que ver con las palabras, sino con una paz mental. Y le damos las gracias a Dios, nuestro Padre Creador, por crear perfección y solo perfección, espíritu y solo espíritu, unidad y solo unidad. Amén. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias. Estamos listos. Muchas gracias, Chicharo. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Icharo. Feliz día. Todos. Igualmente, felicidades. Gracias a todos. Bendiciones.